vamos a dejar, es una obra de la Cárcova. De la Cárcova es un plástico eh, comprometido políticamente, socialista, de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, y tiene esta obra, entre otras, que refleja la realidad social de la época. Se llama Sin pan y sin trabajo. Es una obra que, si ustedes la miran, uno podría decir que languidece por todos lados, ¿no? Por la oscuridad, por la mano crispada, ¿no? Una crispada y la otra en garra del trabajador, por el gesto inclinado de la mujer amamantando, por los huesos de esta mujer mal alimentada, ¿no? Una foto de impotencia, porque está planteando el problema de la desocupación allá a fines. Esta obra creo que es de 1902, o sea, entre finales del siglo XIX y principio del siglo XX. Entonces, lo primero que se me ocurre preguntarles es acerca del mito, ¿no? No sé si ustedes pudieron ver las películas, ahora vamos a hablar un poco de las películas, pero a partir de esta obra uno diría, ¿y no era que los inmigrantes, si ustedes se fijan bien en la... Bueno, pero tiene la herramienta de trabajo también arriba de la mesa. ¿O qué es lo que estoy viendo? Y entonces, Que justamente la desesperación es total. Tiene la herramienta, tiene las ganas, no tiene el trabajo y no lo que tiene no el tiene es pan. trabajo. Bueno, pero la Exacto. pregunta sobre el mito de que los inmigrantes vivían bárbaros y enseguida Sí. prosperaban, eh, digamos, es lo que yo digo. Puede ser, ahí está también, yo podría, si me quiero parar en favor del mito, traigo la obra de Sánchez y pongo Mi hijo el doctor, una obra de teatro. Y digo, no, ven que existe el mito. Bueno, aparentemente por lo menos hay un sector que estaría cuestionando, entre los cuales estaría de la Cárcova, un sector de los artistas que está reflejando otra realidad, ¿no? Esto es una foto, esto es una foto. Esta es una foto, si ustedes ven la pieza, las características de la pieza, fíjense que la cortina se corre por abajo, o sea, no es una cortina, es como una sábana que se pone ahí para tapar un poco la claridad. La calidad de la mesa, unos tablones, la vestimenta y la característica, digamos, étnica de los dos compañeros que están ahí. Son inmigrantes, son europeos. ¿Eh? ¿Qué es lo que está mirando el tipo con impotencia? ¿Qué es lo que está mirando? Ahí se ve una fábrica. Hola, Claro, ¿qué tal, Rubén? está mirando el trabajo, Claro, ¿no? Digamos, su horizonte es un horizonte de trabajo. de Su realidad trabajo. es una realidad El trabajo que tiene y hace otro, sí. no escuché lo último. Que es el trabajo que tiene y hace otro. Y él Sí, ahí, es un trabajo que por ahora le es ajeno o le es transitorio o le es salteadito, pero digamos, el tipo no lo tiene. Si ustedes vieron las películas, esta foto es la que encaja con la primera parte de la película, ¿no? La primera parte de la película es la Patagonia rebelde. Entonces, este hombre tiene una impotencia, ¿no? Este hombre manifiesta una impotencia. Sin embargo, el sindicalismo de la época, que pensó a este hombre en términos colectivos, también tuvo una respuesta para esta impotencia. O sea, no fue un sindicalismo impotente. Fue un sindicalismo que intentó cambiar este orden de cosas. ¿Cómo creen ustedes que lo intentó cambiar? Si alguna vio la película y si no la comentamos, la película. ¿Cómo sería el intento de ese sindicalismo? Y a través de la huelga. Bueno, era un sindicalismo de confrontación directa, no ya contra el modelo,
¿no? Porque uno confronta con el modelo eh, para un aumento salarial. Digamos, por ejemplo, si vimos la Patagonia Rebelde, el conflicto comienza alrededor de un convenio colectivo de trabajo. Lo que buscan, eso es muy importante, ¿no? Lo que busca esa organización sindical es un convenio colectivo de trabajo. Sin embargo, para quienes dirigían esa organización sindical, el convenio colectivo de trabajo no es un punto de llegada, sino que es un punto de partida, es una bandera para aglutinar compañeros, porque ellos lo que piensan es en cambiar la sociedad capitalista. Y para cambiarla la van a confrontar. Como se mueven en el ambiente sindical, la van a confrontar a través de la huelga, organizando trabajadores para ir a una huelga. Eh, Hay una parte de la película, sí, no está entera la película, yo le puse ahí un recorte, perdón por el recorte, pero bueno, ustedes si quieren la pueden ver, está ahí en, el, en la web, está entera. Hay una parte de la película en donde ellos hacen hocicar a los patrones de los hoteles y los patrones vienen y pagan los salarios reales. Ahí en esa parte de la película hay una perlita. ¿Alguien descubrió una perlita en esa parte de la película? ¿Saben qué parte es la parte que están cantando Hijos del Pueblo? Hijos del Pueblo vieron, por ejemplo, los comunistas tienen la Internacional y los anarquistas tenían una canción similar que se llamaba Hijo del Pueblo, ¿no? El libro Sí, de... y un grupo que no canta, que queda Bueno, ahí sin. muy bien, muy buena observación. Ustedes, ahí empieza a verse, digamos, una protodiferencia entre los trabajadores nativos e inmigrantes. El autor no lo va a poner eso como en primer nivel, porque hay una discusión historiográfica. Y Bayer es historiador. Entonces el tipo no lo pone no lo pone en relieve, no lo pone en primer plano, lo muestra. Lo muestra. Había distintas composiciones, ¿no? Por ejemplo, estos trabajadores, para decirlo entre comillas, cabecitas negras que estaban ahí, eran chilenos. A lo mejor si le ponían alguna cueca es lo que bailan los chilenos, la bailaban, pero no estaban, se sintieron como afuera de eso. Muy buena la observación. Ahora, entre los que cantaban la marcha, porque es una marcha, Hijo del Pueblo, había uno muy entusiasmado cantándola, que hacía las veces de extra, era un extra en la película. ¿Alguien descubrió quién era? Bueno, uno de esos extras que cantaba la marcha, el himno Hijos del Pueblo del anarquismo obrero, era Néstor Kirchner, un joven Néstor Kirchner, porque esa película se filmó en Río Gallegos, por supuesto, y él fue extra de la película. El papel más importante que tuvo fue ese, pero tuvo otros más, varias veces participó de muerto. Así que, bueno, con lo cual se muestra un clima de época, esa película de los 70, él era un militante de la juventud peronista de aquella época y estaba muy contento de participar. Otra anécdota le cuento en torno a esta película estaba prohibida, entonces se da el cambio de gobierno, viene el gobierno de Cámpora y el de Perón, y a Perón Perón era un amante del cine, en Olivos se había hecho preparar un lugar como para ver cine que después en Menem, años después, los transformó en un lugar para la famosa pizza con champán con los amigos mientras miraban River, era en ese saloncito. Pero él miraba muchas películas, y un día uno de los que le traía la película le dijo, mire general, hay una película muy buena, pero está prohibida. Cuando se entera, la hace ver la película y manda inmediatamente a que la estrenen. Y estaba muy contento, no solo porque le había gustado la película, sino porque el coronel Varela, que aparece en la película, era el padre de uno de los golpistas del 55.
Pero manda a cambiar el final de la película. Manda a cambiar el final de la película. O sea, hasta ahí llegaba Perón. El final de la película es muy conmovedor porque además es real. La película, por supuesto, es una historia real. Digamos, luego de la masacre de la Patagonia, la, la oficialidad, digamos, los jefes del ejército, de ese ejército asesino, premian a la soldadesca contratando el burdel, el prostíbulo de Río Gallegos. Eh, pero lo que le sucede es que las mujeres se le rebelan, se niegan a trabajar para los tipos que habían matado a los trabajadores. Las metieron presas, las torturaron, algunas inclusive fueron también fusiladas, pero se negaron a, digamos, practicar su servicio a estos asesinos. Entonces Perón dijo, no, eso no, porque me meten problema con el ejército. Entonces sacaron la parte y termina con esos ojos de Alterio, ¿no? Termina con una interrogante ante el imperialismo, que Alterio, solamente Alterio, lo puede poner en esa mirada, ¿no? En esa mirada, esos ojos que parecen decir, qué cagada me mandé acá, ¿no? Él pensaba que estaba haciendo patria y en realidad estaba trabajando para los ingleses. ¿Y por qué ese trabajo para los ingleses? Y bueno, porque esto era una Argentina agroexportadora. Esto era una Argentina agroexportadora, bastante parecida a la Argentina actual. Una Argentina que, digamos, decía esa Argentina, somos el granero del mundo, pero este tipo no tenía para comer. Este tipo que tiene ahí sus herramientas no tenía para comer. Entonces, el granero del mundo, igual que ahora, no puede alimentar a su población. ¿Por qué sería la pregunta? ¿Cómo si somos el granero del mundo? ¿Por qué la? Bueno, porque si uno no regula la actividad exportadora, necesariamente se acumula en el sector exportador. La regulación de la actividad exportadora hace que esa extra renta que nos permite la exportación, no solamente por la diferencia cambiaria, que es muy importante, sino por la capacidad potencial de nuestro suelo, que permite 3 cosechas anuales. Si nosotros no logramos desconcentrar esa extra renta, evidentemente este país no tiene destino. No tiene destino. O sea, la única posibilidad que tiene la Argentina de desarrollarse es cuestionar esa acumulación. Bueno, hoy en este momento de la historia quizás es el momento más complicado. ¿Por qué es el momento más complicado? Porque esto que yo estoy explicando acá, que quizás alguno no lo termina de ver y lo podemos discutir y lo podemos abrir para que vean, de esa concentración de capital, si logramos distribuirlo, nosotros tenemos fábricas, tenemos comercio, tenemos hospitales, tenemos escuelas, y si a eso le ponemos un común denominador es trabajo. Tenemos una población urbana trabajando. Eso fue lo que se expresó mayormente en la Argentina de mediados de la década del 30 hasta el golpe del 76. A partir del golpe del 76 se expulsa a las clases sociales que pujaban por la distribución de ese ingreso, se las martiriza, porque no es solamente un ajuste, digamos, son 30.000 muertos, ¿no? Se construye una mentalidad de no tensión de esto. O sea, hay una colonización pedagógica muy fuerte sobre este tema. A tal punto es, por eso le digo que hoy estamos en el peor momento de la historia para esta puja, que cuando nosotros planteamos desconcentrar la extra renta, entiéndase bien, la extra renta, no la renta, la extra renta de las clases exportadoras, Doña Rosa, que vive en Almagro, en un departamento, un ambiente y medio, dice que estamos locos, que somos comunistas. Y después Doña Rosa, cuando va a comprar 1 kilo de carne picada, putea al gobierno de turno porque no le alcanza. Y no te va a alcanzar nunca, Doña Rosa. Pero nunca nos pasó esto, que los sectores
que necesitan de esa desconcentración estén de acuerdo con la concentración. Esa es la derrota cultural. Esa es la derrota cultural, ¿no? De la cual estamos volviendo, estamos laburando. Nosotros la dictadura no fue en vano, digamos. La dictadura no fue en vano. Fíjense, le voy a dar otro detalle. Los gobiernos de la dictadura, esta parte, a excepción de uno o dos gobiernos, endeudaron al país haciéndole creer a la gente, o sea, con el consenso de la gente que cree que está bien endeudarse. El último gobierno fue un escándalo, ¿no? Pero siempre hacen un mismo procedimiento, ¿no? Agotan, la primera vez con Cavallo en la dictadura fue a través de la nacionalización de la deuda de las empresas privadas. Y esta vez fue con una bicicleta financiera, ¿no? Yo te doy el 70% de interés, vos traes la plata, yo te la blanqueo, te doy un 70% de interés, vos me la pedís toda junta, yo no te la puedo pagar, ergo tengo que pedir un préstamo. Entonces el préstamo lo pagan los giles. Vos te llevaste el 70% de lo que trajiste. Qué lindo. Fue una cosa maravillosa. Bueno, esa Argentina que pensó, la Argentina de las vacas, ¿no? Esta Argentina vaca teniente, era una Argentina con una dependencia económica muy sólida del mercado inglés que no producía trabajo. Entonces, el mito de que los inmigrantes venían a la Argentina con un trabajo abajo del brazo, vivían en el conventillo un ratito y después se compraban un terrenito, edificaban una vivienda, incluso luego fueron industriales, está construido sobre algunos casos reales, no sobre la realidad. O sea, la realidad es más compleja, no es un caso la realidad. Por eso el neoliberalismo, cuando quiere hacer historia, hace historia de vida, te trae a uno y te cuenta su historia, pero es uno, ¿no? Digamos, la realidad es que la clase media en la Argentina no se funda por la inmigración, se funda por la distribución de esa concentración. Todo lo contrario a lo que creemos, a lo que dice el mito. La clase media como tal en la Argentina, con poder de compra, no porque trabajaba de otra cosa, no porque era cuello blanco, la clase media con un poder adquisitivo real viene de la prosperidad industrial, no viene de esta época. En esta época es como este cuadro gris para los trabajadores, sean trabajadores un poquito más acomodados, trabajadores menos acomodados. Miren, el hecho de que estén las herramientas arriba de la mesa, lo que nos marca también es un momento de la organización del trabajo. ¿Eh? El tipo todavía es medio un artesano. O sea, todavía las herramientas las pone él para laburar. Todavía no estamos en una cinta de producción, o sea que estamos en una etapa donde el trabajo no está científicamente organizado. Rubén, un Sí, poco para hacer una comparación con hoy, nosotros como docentes tuvimos que poner las computadoras, la electricidad y todo lo que nos vino con la pandemia. Estábamos muy buena usando una comparación. herramienta de trabajo para sustituir todo lo que no, para hacer, ¿no? Me pareció una imagen así. Muy buena imagen, muy buena comparación, estoy de acuerdo. Bueno, y también pone un poco fastidioso el tema de las cuestiones del saber hacer de los trabajadores. Viste que, por ejemplo, la nueva hora, no lo digo por un gobierno, digo, todos los gobiernos están hablando de que vuelven las clases como si no hubiésemos laburado todo el año pasado. Ahora, lo que a mí me gustaría ver como un eje central, porque yo vi que ustedes discutieron esto y me parece un tema muy interesante, lo que los recortes se lo puede tomar de muchos lugares. Pero a mí me gustaría tomarlo de uno porque estuvo en discusión y puede clarificar algunas cosas. Las películas también trabajan, quizás en el recorte que les hice yo a las películas, lo central sea esto que les voy a decir. Lo que está discutiendo las películas, las tres, son las autonomías o la autonomía política de la clase trabajadora. La autonomía política de la clase trabajadora. Esto es muy interesante, es un tema muy interesante. ¿Por qué? Bueno, porque este sindicalismo que se alzó en armas contra el régimen,
era un sindicalismo que defendía la autonomía de la clase a muerte. Terminaron muertos. Era muy digno este sindicalismo, pero era, digamos, la única posibilidad de victoria que tenía este sindicalismo. Esto es muy importante, esto es muy importante. Los compañeros anarcosindicalistas que a nosotros nos enseñaron las herramientas primarias del sindicalismo eran dignos y combativos, pero armaron como un callejón chiquitito para la victoria. Era re chiquitito, era la única posibilidad de triunfo. ¿Alguien me está diciendo algo? Me parece que Graciela tiene abierto el micrófono. Ah, bueno, bueno. No sé si Graciela quiere decir algo o la silenciamos. Debe ser sin querer. Ahora La veo única posibilidad de victoria que tenía el sindicalismo revolucionario era la revolución. Una sola. ¿Viste cómo, no sé si jugaron alguna vez a los dados? Pero decir, bueno, tachame la general a doble. Bueno, ellos tacharon todas menos la general a doble. Lo único que podían construir como victoria era el triunfo de una sociedad igualitaria. Entonces, digamos, eran totalmente autónomos, pero terminaron fusilados. Cuando a mí me preguntan, ¿por qué desapareció el anarcosindicalismo en la Argentina? No, no desapareció, los mataron. Y los que quedaron vivos, por ese instinto de sobrevivencia que tiene el ser humano, dijeron, anarco sí, pero boludo no, se transformaron en otras cosas. Digamos, siguieron pensando lo mismo, siguieron trabajando lo mismo. En el primer peronismo está lleno de anarcosindicalismo. Es más, hay un libro creo que es Pellerman, que dice del anarcosindicalismo al peronismo. O sea, cómo los obreros que venían del anarcosindicalismo se transformaron al peronismo. Pellerman creo que se llama, el que lo escribe. O sea, la gente tiene que sobrevivir. Se abandonaron la radicalidad de la idea central, que era la de la revolución, pero se fueron incorporando algunas cuestiones. O sea que la primera película, si ustedes la vieron bien, ustedes van a ver una clase trabajadora totalmente autónoma, basado en los principios de clase. No negociamos con nadie, ni con otros, ni con trabajadores o ponerle pequeños empresarios, no, porque no están en la clase obrera. Mucho menos con el Estado, mucho menos con el Estado. Ni patrones, ni Estado, no hay posibilidad de negociar. Bueno, esta clase trabajadora que nos legó este anarcosindicalismo, nos legaron la organización sindical. Los sindicatos en la Argentina son una formación de ese pensamiento. Pero después de las purgas, de las matanzas, el sindicalismo, sobre todo a partir de la década del 30, va cambiando. ¿Pero por qué va cambiando? Porque va cambiando también el capitalismo. El capitalismo abandona esto de que el del trabajo artesanal, en el mundo ya lo había abandonado, me refiero en la Argentina, recién en 1930 uno ve que comienza la producción industrial estandarizada. Las dos cosas, había muy pocas industrias y las pocas industrias que había no estaban estandarizadas. Lo que uno ve a partir de la década del 30 es, digamos, mayores, mayor cantidad de industria, ahora les voy a contar por qué, mayor cantidad de industria y estandarizadas. ¿Se acuerdan lo que era estandarizado? ¿A qué me refiero cuando yo digo estandarizado? Que deja de ser artesanal. Un patrón común. Claro. No, yo cuando digo estandarizado, cuando decimos estandarizado, lo que estamos diciendo es... Todas iguales, digo, parecidas, el mismo concepto, el mismo patrón Bueno, y económico. lo que le da unidad a eso, al mismo concepto, es la cinta de producción, o sea, es el fordismo. La estandarización en la producción es el fordismo. Eso es recuerdan, eso lo vimos en la película de Chaplin, Tiempos Modernos, donde estaba la cinta de producción.
¿Por qué les digo eso? Le digo porque va a cambiar el patrón de incorporación de los trabajadores. Hasta este momento, ustedes ahí tienen, digamos, una mirada de desocupación. A mediados de la década del 30, a partir del año 35, va a aparecer el fenómeno de la toma masiva de mano de obra, porque aparece esa industria estandarizada. La industria estandarizada necesita muchos. ¿Están viendo lo que puse ahora? Bueno, Sí, este sí. es un cuadro de Berni. Berni es otro pintor comprometido con la realidad. Era un militante del Partido Comunista en la década del 30. Bueno, después tuvo alguna desviación y terminó fue bastante complaciente con la dictadura. Bueno, el Partido Comunista generalmente lo fue. Pero él acá, miren qué interesante esto, ¿no? La movilización lo que está mostrando es la clase trabajadora que está pujando por entrar, ¿no? A uno de los lugares que quería entrar era el trabajo, ¿no? Va a entrar en el 35, a partir del 35 va a entrar. Miren la diversidad de esta clase trabajadora, miren que aparecen hasta pibes, mujeres, digamos, distintos tonos en la piel, distintos colores en los ojos, que van hablando de una clase trabajadora múltiple y variada, una clase trabajadora diversa por su composición. Aparecemos los cabecitas negras. Aparecen los cabecitas negras al lado de inmigrantes. Por ejemplo, mira, acá hay un rubio con ojos celestes, ¿ves? Claro. Y por ahí atrás hay unos cuantos cabecitas negras, hay, digamos, claramente gente del interior mezclada con gente que bajó de los barcos. Todos tienen una misma consigna, es entrar. La década del 30 es una década de entrada. ¿Por qué? Permítanme que les voy a 2 minutos y vamos a la película. Lo que pasa en la década del 30 es el crack del 29. ¿No? ¿Recuerdan el crack del 29? Se cae el capitalismo en el año 29, se hunden las economías que habían apostado a esa economía bursátil de los Estados Unidos, se hunden y hay que empezar a barajar y dar de nuevo. En ese barajar y dar de nuevo, una de las naciones que se hunde es Inglaterra. Inglaterra dice, bueno, Argentina, entre comillas, ¿no? Porque no es ni Inglaterra ni Argentina, es la burguesía industrial, importadora de Londres y la clase terrateniente, vaca teniente argentina. Esa burguesía le dice a nuestra oligarquía, no te vamos a comprar a vos porque se lo voy a comprar a Australia y a Canadá porque son míos, los hice yo, hablan como yo, son sajones, no te vamos a comprar más. Un mundo que se cierra, cuando el capitalismo tiene crisis, se cierra económicamente. Entonces nuestra clase dominante se vio con mucho dinero acumulado, pero muchísimo dinero acumulado, con una inviabilidad nacional. En la Argentina no se fabricaban ni alfileres. En la Argentina no se fabricaban ni alfileres. Si ustedes tienen todavía, yo sí porque soy grande, entonces yo tengo guardado en mi casa platos de mi bisabuelo, y vos da vuelta el plato y dice Made in England. Nada se hacía acá, porque la cuestión era la siguiente: en ese modelo agroexportador, Inglaterra colocaba en nuestro mercado los capitales, plata, las maquinarias y las manufacturas. Y a cambio nuestra clase vacateniente le vendía la vaca. Era un negocio perfecto. Ahora piensen cuántas vacas, para equilibrar esa balanza, cuántas vacas tenés que vender para comprar una locomotora. Eso se llama asimetría. Eso es un intercambio comercial asimétrico. En esa asimetría, el Estado y las clases no exportadoras pagaban los platos rotos.
y los exportadores eran los que cobraban la parte del negocio. Se les cae esto, pero todos saben, sobre todo ellos, las clases dominantes, saben que nada es para siempre. Nosotros somos gente de apellido común, no nos damos cuenta de que nada es para siempre, ¿no? Cuando alcanzamos un objetivo decimos, ahora sí, ¿no? Y a los 2 minutos cambió. Y cuando no va mal, nos hundimos en la depresión porque nos fue mal. Y no, y a los 2 minutos cambió. Estos tipos que planifican políticas 50 años, cuando se cayó el mundo, dijeron, no te calenté, ahora las industrias las ponemos nosotros. Se asociaron con el capital norteamericano. Lo primero que hicieron fue un golpe de Estado para recuperar el Estado. Esto para lo que dicen que el Estado no sirve. O sea, la oligarquía cada vez que tiene algún problema se apodera del Estado. ¿Qué hicieron con el Estado? Se subsidiaron. O sea, los choriplaneros no son los pobres que no tienen para comer. Los tipos se sentaron en el Estado y financiaron la producción agropecuaria. De ahí viene la Junta Nacional de Grano, de Carne. Todo eso es invento de Pinedo. No sé si le suena el apellido. Era el abuelo del que conocen ustedes. Acá hay que subsidiar la agropecuaria. ¿Quiénes eran la actividad? Ellos. Entonces estaban en el Estado y se subvencionaban a ellos mismos. Fenómeno. Y no crean que por eso regalaban los alimentos. Igual lo cobraban caro. La segunda cuestión que hicieron, les decía yo, fue aliarse al capital norteamericano y generar industrias. Y entonces, al amparo de esas industrias, crecieron otras, pequeñas industrias, de capital familiar. Ahí ya estamos en la década del 30, no estamos en la época de mi hijo el doctor. Estamos en la década del 30, y entonces ahí yo tenía un mango, me juntaba con mi cuñado que tenía otro mango, me juntaba con el otro de la vuelta que le había ido bien en el almacén, pedíamos un crédito en algún banco que se arriesgaba a darnos una guita, y nos podíamos fabricar, no sé, latas de pintura, porque los yanquis habían puesto una fábrica de pintura a 3 cuadras. Entonces nosotros teníamos un galpón en el fondo, meta laburada haciendo cosas. El bloque dominante estaba compuesto por la sociedad rural, la UIA, por eso nunca fueron industriales, fíjese, la sociedad, no fue, como decía Perón, no eran ni industriales ni argentinos, digamos. La UIA, que defendía los intereses de los capitales norteamericanos, el Estado, que estaba, digamos, por lo que se llamó la concordancia, por un golpe de Estado que le hicieron a Irigoyen, los tipos dominantes, eso era la clase dominante. Tenían lobby, tenían representación y listo. Había elecciones, pero eran fraudulentas. O sea, ganaban siempre ellos. Entonces, en ese contexto, hay un movimiento económico impresionante. El movimiento económico no está en los barcos, está acá en las ciudades. El movimiento económico no está en el campo y después lo sube en un barco y ni lo ves más. No, la gente empieza a darse cuenta que acá en la urbe se está generando guita y quiere participar. Esta movilización le podríamos poner, quiero participar, queremos estar ahí adentro. El sindicalismo que surge en la década del 30 es un sindicalismo predominan los socialistas, pero no son socialistas. Están adentro del Partido Socialista porque necesitan un palenque donde rascarse, porque el socialismo es parte del régimen. Ese socialismo participaba de las elecciones fraudulentas. Palacio, ese muchacho de los bigotes y el sombrerito, no sé si vieron alguna foto de Palacio, era el gran líder de la época, participaba de elecciones donde el irigoyenismo estaba proscripto, donde ya se sabía quién iba a ganar. El tipo decía, mi protesta por el fraude, y se sentaba y seguía legislando como si nada hubiera pasado. Lo mismo que Lisandro de la Torre. ¿Quién era Lisandro de la Torre? Un representante de los pequeños productores de carne, a los que también el régimen de exportación había dejado afuera. Más o menos para esta época, creo que fue el año 33, hay un acuerdo espurio entre la Argentina y Gran Bretaña. Este sí fue un acuerdo de Estado con Estado, que habilitó la compra de carnes. Eso se llamó Pacto Roca-Russellman. El famoso Pacto Roca-Russellman era que Inglaterra habilitaba nuevamente comprarle carne a la Argentina, pero si la carne le daba un 10%
a frigoríficos de la Argentina, el resto, el 90%, tenía que ser de frigoríficos ingleses. Era un pacto espurio, un pacto colonial, o sea, te compro la mía, ¿me entendés? Todo mentira era eso. Pero atrás de ese pacto Roca-Ruseman había toda una serie de cuestiones de corrupción, como el trato preferencial a las empresas británicas en la Argentina. Una de ellas los ferrocarriles, que después generó tanto escándalo cuando se nacionalizaron. Pero el pacto decía, algunas cláusulas se escribían y otras no, el pacto decía, tenés que garantizar tanta rentabilidad a las empresas inglesas en la Argentina. Eso estaba escrito en el pacto, era un pacto colonial. Lo que no estaba escrito es cómo lo iban a hacer, y lo que no estaba escrito era que iban a comprar a los radicales alvearistas para que no protestaran. Todo esto después explotó en un escándalo de corrupción, quedó en la nada como siempre. Cuando se abre la puertita nuevamente para venderle carne a los ingleses, la interna de los ganaderos dejan afuera a los pequeños ganaderos de la provincia de Santa Fe y de Buenos Aires. Lisandro de la Torre era un representante de ese sector social. Entonces ustedes van a ver en la película una alianza de los sindicatos con Lisandro de la Torre. Y entonces es un sindicalismo totalmente distinto. La autonomía de clase de ese sindicalismo no queda de lado, porque ellos siguen hablando de su autonomía, siguen hablando de la revolución. Esta es una reunión que se hace en un cuarto a oscuras, porque eran perseguidos por la policía. No sé si vieron esa parte de la película. Están en un cuarto, los viejos, otra vez aparece la dicotomía de los viejos y los jóvenes. Los viejos dicen, tenemos que hacer la revolución porque los trabajadores, y los jóvenes dicen, mirá, arreglemos con De la Torre que está más jodido que nosotros, por ahí algo podemos obtener. Entonces, hay un sindicalismo que quiere entrar, que quiere participar y que está buscando una alianza social. ¿Por qué? Porque le gusta, no, por una cuestión de poder. Tienen un programa. ¿Cuál era el programa? Vivir mejor. Tener un trabajo digno, un lugar donde vivir, poder mandar los pibes a la escuela, vivir mejor. En un mundo entre guerras, Había terminado la Primera Guerra, estaba por estallar la Segunda Guerra. Entonces, este sindicalismo es un sindicalismo que empieza a madurar, y en esa maduración lo que uno puede ver es que cambia su percepción de la autonomía de clase, sin abandonar su identidad política, empiezan a buscar otras expresiones políticas para negociar una entrada. Queremos entrar. Bueno, no, la película completa no habla de este tema. El recorte que yo hice tiene la lupa puesta ahí. Algunas anécdotas de esa película para tener en cuenta, ¿no? Para tener en cuenta. Lisandro de la Torre había sido un joven que había participado en la Revolución del Parque, y después una pelea con Irigoyen lo alejó del radicalismo. Usaba barba porque esa pelea antes se batían a duelo. Entonces Irigoyen le había cortado la cara, y esa es la... Si ustedes vieron la película, este que hace de protagonista, no me voy a acordar el nombre, Brandoni. pero no, Brandoni es en la primera película. En esta película el protagonista es Lisandro de la Torre, y está el otro que es un joven. Víctor Laplace está también ahí. No, Víctor Laplace es la última, la del medio. Manuel Callao Arturo Bonín. Arturo Bonín trabaja, pero muy escaso. Arturo Bonín es el que matan, es el senador que matan. Es un senador de Santa Fe. Sí, El tiro va para De la Torre, pero se lo pegan a él, que creo que se llama Belvedere o algo. Hay otro. Bordavere. Bueno, miren, hay Pepe Soriano creo que era Lisandro de la Torre. Muy bien. Soriano es Lisandro de la Torre. Y el otro, que es el que hizo esas películas, no me puedo acordar el nombre. Bueno, hace de Pinedo en la película.
no me acuerdo cómo se llama, pero perdóneme que mi memoria artística es malísima. Pero bueno, el debate es contra el ministro de Economía y el ministro de Agricultura. Fíjense qué interesante, ¿no? Los tipos tenían, y todavía está el Ministerio de Agricultura, porque la agricultura para ellos es la agricultura y ganadería. Si ustedes van por Paseo Colón, está ahí antes de la Facultad de Ingeniería. Sí, esos mismos tipos, cuando gobernaron, disolvieron el Ministerio de Salud. Pinedo era como una especie de caballo en la década del 30. No es el Pinedo, es el abuelo del Pinedo que ustedes conocen. Pero fue el primer ministro de Economía, con mucha debilidad y con mucho, digamos, con mucho olor a vaca, pero fue el primer ministro de Economía que se atrevió a presentar un plan industrial. Fíjense, estamos hablando del año, lo presentó en el año 39, el plan industrial. Fíjense, o sea, el mundo estaba todo industrializado a tal punto que la industria había crecido tanto que dijeron, che, ya que tenemos tanto fierro, vamos a cagarnos a tiro, hagamos 2 guerras, a ver quién gana. Y en la Argentina el primer plan industrial lo presentan los exportadores de materia prima en el año 39. Bueno, esto explica un poco, digamos, por qué nosotros tuvimos un desarrollo tan a contrapelo de la historia. No solo por ser un país dependiente, porque también Brasil era un país dependiente, y Brasil su aparato industrial lo definió y con potencia. También México era un país dependiente y definió su aparato industrial. En la Argentina todavía discutimos si está bien o está mal. Todavía viene cada 2 por 3 algún neoliberal, ahora le dicen libertario, que le hace creer a la gente que es mejor importar todo. ¿Se acuerda la canción de Charly García? José Mercado compra todo importado. Bueno, ese José Mercado era José Alfredo Martínez Dios, ¿no? Esto a mí me parece que hay que discutirlo fuertemente, porque ven que todo el tiempo estamos hablando de modelos distintos. En un modelo, los trabajadores de cualquier categoría, los profesionales, tienen desarrollo, en el otro no. En el otro no. Y esto se ve más clara, la opción de hierro se ve más clara en la otra película, que también derriba mitos. Déjenme que quiero buscarle. A ver, está muy poco, está mal fotografiada, pero hay una obra de arte muy interesante. A ver. En la CGT, no sé si ustedes conocen la CGT. La CGT ahora también es medio como un museo. ¿No? Hay un salón que es el Salón de las Asambleas en la CGT que se llama el Felipe Vallese. Felipe Vallese es el primer obrero desaparecido, desaparece en la fusiladora allá por el año antes del 58, o en la fusiladora creo que desaparece. Era un delegado metalúrgico que desaparece. Un grito que estremece, Vallese no aparece, era la consigna de la época, ¿no? Entonces, en homenaje a ese compañero, al salón se le puso Vallese. Y ahí en ese salón hay una pintura, a ver. Está bueno para discutir el tema de la autonomía, aunque por supuesto que es un mito. No lo encuentro. A ver. Vamos a ver, acá está. Está mal sacada la foto, entonces cuesta verla bien. A ver. No me parece. Ahí está. ¿La pueden ver ahí? Sí. Este es muy interesante, porque vamos a trabajar el mito y vamos a trabajar la autonomía. Vamos a poner así. ¿Qué es lo que pasa en el peronismo?
En el peronismo la clase obrera integra un frente de masas policlasista. ¿De dónde deviene ese frente? Ese frente no es Perón. Digamos, el peronismo no se puede interpretar solamente de lo que hace y dice Perón, porque Perón le presta el nombre a un movimiento social gigantesco. Y después la conducta de Perón no siempre está en línea con ese movimiento social gigantesco. Hay contradicciones que ustedes en la película vieron todo el tiempo. Hay 2 o 3 escenas de la película que me gustaría señalar, pero ahora vamos a caracterizar un poco. En la década del 30 había un grupo dominante, ya lo dijimos, los exportadores, vacatenientes, el capital norteamericano, el capital inglés, digamos, los partidos políticos de la concordancia, Partido Demócrata, Conservador, todo eso era el bloque dominante. Tenían representación, llamaban a los socialistas un rato y a los demócratas progresistas para que jueguen ahí, dale. Ahora, el resto de la población, el resto de los sectores sociales no tenían representación política ni gremial. Digamos, los ganaderos tenían la sociedad rural, los industriales tenían la UIA, los grandes industriales. Los pequeños industriales no tenían representación. Los trabajadores tenían representación si se portaban bien. O sea, la CGT estaba legalizada si no hacían paro. Si hacían paro estaban prohibidas y los perseguían. Entonces no tenía. ¿Qué partido político lo representaba? Ninguno. En realidad la ideología más cercana a esos sectores era el irigoyenismo, pero el irigoyenismo estaba proscripto. Había un grupo que se llamaba Forja que andaban dando vuelta por ahí, pero Jaureche, no sé si sintieron alguna vez hablar de Jaureche, uno de los grandes sociólogos de nuestro país, que por supuesto está prohibido en la academia. No hay un decreto que lo prohíba, pero nadie se anima a poner los textos de Jaureche ni siquiera en el ciclo básico. Bueno, yo creo que es el mejor sociólogo que dio la Argentina, pero... Entonces había que construir la representación política de ese grupo. El peronismo es eso, es la representación política de lo que no tenían representación. Digamos. Entonces, lo primero que había que hacer era terminar con el fraude y esa es la revolución de los coroneles. Ahora, después los coroneles son coroneles. Se querían quedar para toda la vida, obviamente. Están en los cuarteles, como dice Perón en la película, usan los calzoncillos 2 talles menos. Son milicos. Y Perón es el tipo que ve este movimiento social, ve que hay una vacancia política en la Argentina. Una vacancia rara. Hasta ahí todas las ideologías que se organizaban en torno a las clases de trabajadores no planteaban la unidad con otros sectores sociales. Eran teorías de clase, el anarquismo, el sorelismo, el socialismo, el comunismo, más o menos son teorías de clase. Entonces, ahí se empieza a elaborar en los últimos años de la década del 30 una teoría del frente de clases, una teoría del frente social. Es difícil plantear la alianza de patrones con trabajadores, es contradictorio. Desde el punto de vista del marxismo es una locura, por ejemplo. Bueno, estos tipos se animaron a eso. Ese sindicalismo fundó un partido llamado el Partido Laborista y dijo, nosotros vamos a ir a un frente de clase. ¿Por qué vamos a ir a un frente de clase? Por lo que ven en este cuadro, porque así estaban antes del frente de clase. Explotado, ven en el yugo, ven los trabajadores de un lado de la CGT están explotados. Y fíjense que del otro lado de la CGT aparece otra vez la pareja, ¿no? La mujer con el hijo, pero fíjense qué erguida que está la mujer. Esto no es de la Cárcova, me parece que Mercado se llama, acá está, Petrone. Esto es de Petrone. Fíjense qué erguido que está el obrero. Es decir, este es un obrero reivindicado, esta es una familia de trabajadores reivindicada, ¿no? Fíjense la postura física, ¿no? La postura física, como el tipo descansa sobre el martillo y el yunque mirando el horizonte. Ese horizonte es un horizonte de felicidad. Y fíjese la mujer que también mira un horizonte, lo mira en los ojos de su hijo. No languidece esa mujer, al contrario, es esplendorosa. Si uno la tiene que analizar hasta, diríamos, está erguida,
tiene más polenta que la otra, está más, digamos, tiene más fuerza que la otra, ¿no? Tiene más luz. Están bien nutridos los dos, los tres seguramente. Esto es un cambio sustancial que nos refleja el arte, pero es un cambio sustancial en la forma de vida de los trabajadores a partir de la decisión política de renunciar a la autonomía de clase para construir un frente social, contenido con otros grupos políticos, sociales, sobre todo sociales, por ejemplo, con la pequeña burguesía. ¿Qué los unía? A ver, ¿por qué? ¿Y por qué van a estar juntos? El patrón de la fábrica de caramelo Renomé con los 200 muchachos que laburan en la fábrica de Renomé. ¿Qué los une a estos dos? ¿Qué les parece a ustedes? Y bueno, son una asociación para el capitalismo nacional. Muy bien, muy bien. Perfecto. Los une la necesidad de desarrollo de la economía nacional en contra del imperialismo. Por eso el proyecto del peronismo es nacional y popular. Es nacional porque plantea el desarrollo de la economía nacional en contra de los intereses económicos del mercado mundial. Y es popular porque no es solamente de obreros, no es solamente de proletarios, es del pueblo, de aquella primera concepto que planteamos en nuestra primera charla, nuestra pregunta por el pueblo. Nuestra pregunta por el pueblo está canalizada acá. El peronismo es una gran transformación social en la Argentina. Digamos, con los marxistas podemos discutir 200 años si es una revolución o no. Bueno, para mí es una revolución. Para mí, la felicidad del pueblo es una revolución. Para los marxistas no, porque los medios de producción quedaron en manos de los propietarios y que pin, que pan. Bueno, yo no lo discuto, digo, pienso distinto, no quiero entrar en una discusión. Lo que quiero mostrarles es que la autonomía de clase no existe. Nosotros como clase trabajadora y como organización de una clase trabajadora, el destino que tenemos autónomos es la de los anarcosindicalistas, dignos pero solos, derrotados. Nosotros tenemos destino si logramos conglomerarnos en un proyecto nacional. Nosotros como trabajadores no tenemos destino individualmente porque nuestro destino es colectivo. Ya lo vamos a ver en la próxima charla, vamos a hablar en torno a las negociaciones del sindicalismo. Pero es muy importante, antes de hablar de la negociación, que es una praxis, entender desde dónde negociamos. No podemos negociar de nuestra independencia política, porque no la tenemos. Porque no la tenemos. Porque en los países como los nuestros, yo no lo quiero profundizar porque yo le podría decir en realidad en la sociedad capitalista, pero bueno, yo quiero hablar de lo que conozco, que son los países dependientes. En los países dependientes, esto que hoy los medios llaman la grieta, es la resultante del choque de intereses entre los trabajadores que tienen atado su destino al desarrollo económico nacional, no al desarrollo económico de la exportación, nacional. Y los tipos que a través del sistema de comercio exterior y ahora a través del capitalismo financiero, no se olviden que hoy nuestra clase dominante, más que exportadora, es fugadora. Miren, el gobierno anterior decía orgullosamente cada uno de sus miembros, todos ellos exportadores, que tenían la plata afuera. Y la primera medida del gobierno exterior del gobierno anterior para armar la bicicleta financiera fue blanquear la guita que tenían afuera. Es decir, bueno, no le cobramos impuestos, tráiganla que no le cobramos impuestos. Y yo vi algo que no vi nunca en la Argentina, ir a los programas de televisión, los ministros, y decir, usted la va a traer, bueno, cuando estén dadas las condiciones, sí, cómo no. Y sí, él era el responsable de las condiciones. O sea, era el ministro. Eso lo dijo, no era ministro, era presidente del Banco Nación. Un tipo muy influyente, era Melconian, tipo muy influyente sobre
la opinión no solo de Macri, sino de la mayoría de los miembros de ese gobierno, decía, bueno, cuando estén dadas las condiciones yo la traigo. Eso lo puede decir un lechero, bueno, lo puede decir que, digamos, está bajo el control del banco más importante de la Argentina, tenés que generar vos las condiciones. Entonces, retomando todo esto con el discurso, con la pelea del chat, y la verdad es que no hace falta pertenecer a un partido u a otro. Eso es lo de menos. La camiseta partidaria es lo de menos. Se puede ser de cualquiera. Lo que no nos podemos equivocar en qué campo jugamos. En qué campo de esta contradicción, de esta grieta, como dicen ahora. Esto es una contradicción histórica que en nuestro país viene desde que en nuestra América viene desde la colonización, ¿no? Y en nuestro país, las dos rutas de Mayo, una interesante análisis de Galazo de la Revolución de Mayo. Hay dos proyectos de país. Hay un proyecto de país que consiste en conectar la Argentina a la economía mundo y dejarnos de joder. En ese proyecto de país, el 70% de la población sobra. Ese es el proyecto de país que dice, hacemos rico un 30%, le tiramos una dádiva al 20% y el otro 50% entre el Paco y la delincuencia tiene que ir desapareciendo. O por lo menos tiene que estar controlado. Es una guerra de lo que están adentro contra lo que están afuera. Bueno, la verdad, los trabajadores tienen otro proyecto de país, pero no porque son inteligentes y piensan otro, porque no tienen posibilidad en ese. Entonces tienen un proyecto de país que tiene, ¿de dónde parte? De la necesidad de apropiarse. De parte, por ejemplo, el peronismo se apropió del 100%. En el peronismo no se podía exportar, exportaba el Estado. Hay que apropiarse de la extra renta, de lo que produce la exportación y volcarlos a la infraestructura nacional, entendiendo infraestructura por industria, salud, educación, vivienda. No hay otra, muchachos. No hay otra. Esos son dos modelos de país absolutamente distintos. ¿Cuál es la novedad de la grieta? La novedad de la grieta es que nos hacen discutir estas cosas. Antes de la dictadura la teníamos re clara. ¿Era una o era otra? ¿Era peronismo o antiperonismo? Eran dos proyectos de país totalmente distintos. Fíjense que yo digo peronismo, antiperonismo, no digo peronismo, radicalismo. Porque Perón y Balbín abrazaron el último proyecto nacional en torno al capitalismo nacional serio que hubo en el país. Lo hicieron juntos, y uno era peronista y el otro era radical. O sea, no es peronismo-radicalismo como cuenta la historia oficial. Sí es peronismo-antiperonismo. Y eso perdura, eso perdura. Ahora, esa autonomía, ustedes si vieron la película esa de Sanso, es el director de la película, el libro es de Feynman. La película de Feynman, Juan Pablo, ¿no? Feynman el bueno. El Feynman el bueno. Son primos, ustedes saben que son primos, ¿no? Bueno, la película pone al punto, en punto rojo la tensión entre los trabajadores y Perón. Muestra claramente que los trabajadores tienen un proyecto adentro del peronismo que excede a Perón, que por ahí se sienten más identificados con Evita, a la cual consideran de su propia clase, pero que a Perón lo están midiendo todo el tiempo, y Perón los está midiendo a ellos, le saca las armas cuando se las tendría que haber dado, ¿no? Perón va maniobrando para echar a todos los secretarios generales de la CGT que le hacían sombra. Hay una anécdota muy interesante. A un viejo dirigente laborista, se llamaba Gay de apellido, y Perón lo llama, era el secretario general de la CGT. Perón quería poner a Borlenghi. Borlenghi era un gran dirigente sindical, empleado de comercio, pero Borlenghi era ministro de Perón. Entonces, cuando Perón lo propone a Borlenghi como secretario general de la CGT, los compañeros defendieron la autonomía de clase y dijeron, pero un momentito, general, al secretario general de la CGT lo nombramos nosotros. Y lo pusieron a Gay, que era otro histórico y un gran dirigente sindical. Entonces Perón lo citó a la Casa Rosada, y Gay cuenta que cuando entró había una reunión gigantesca, entonces él amagó a irse porque pensó que no había terminado y le dice, no, venga, que este es su nuevo equipo, le dice Perón.
usted disfrute de la vida, que estos se van a encargar de la CGT. Y Gay le dijo, no, mire, general, usted no se haga problema, con todos los problemas que tiene el país, mire si usted se va a estar ocupando de la CGT. Quédese tranquilo que yo me arreglo. Bueno, luego Perón inventó que este compañero Gay tenía un arreglo con los yanquis, lo hizo chiflar en un acto en la Plaza de Mayo y lo cambiaron. Y así cambió, después se cobró a Espejo, que era otro dirigente sindical muy amigo de Eva Perón, que en la película aparece, es el más joven con bigotitos, después que se muere Evita lo limpia. Y siempre fue buscando uno que le sea fiel barra felpudo, y nunca lo encontró. Y cuando vino el golpe de Estado apareció Bandor, que después el mito lo pone a Bandor como el gran traidor del peronismo, pero Bandor le discutía a Perón cara a cara los intereses corporativos. No tenía un proyecto político Bandor, pero le discutía los intereses corporativos, le decía, usted está acá en Madrid, pero a nosotros allá nos están matando, estamos perdiendo los convenios y los salarios, así que algo vamos a tener que arreglar, ¿no? Y luego lo vuelve a encontrar un tipo que le direcciona la CGT a favor de Perón, es a Rucci. Rucci es el tipo que dice, no, miren, tenemos que lograr que vuelva Perón, porque si no vuelve Perón, nosotros no levantamos los convenios. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que el peronismo no es la clase trabajadora cantando la marcha y diciendo presente mi general. El peronismo es un escenario de disputa donde hay distintas clases sociales componiéndolo y donde lo que está en juego es un proyecto de realización colectiva. Se puede llamar peronismo, se puede llamar como quieran ustedes. Fuera de ese proyecto, no importa el partido, fuera de ese proyecto, las organizaciones sindicales no tienen destino, porque los que no tienen destino son los trabajadores. Esto es duro, triste, para el que siempre ha tenido algún resquemor para con el peronismo y demás. Hay que analizarlo, hay que digerirlo, pero finalmente si vamos a hacer una organización sindical, hay que entenderlo. No implica esto que te tenés que afiliar al partido justicialista, nada más alejado. Pero tenés que entender que en la Argentina hay dos proyectos de país en disputa y que los trabajadores no son autónomos de esos proyectos. Toman partido por el proyecto que le garantiza la existencia, ¿no? Por un proyecto que le garantiza un lugar de realización. Ese lugar de realización lo vamos a ver en la próxima charla, pero se sustenta en el principio de negociación colectiva. Principio que fue muy cuestionado durante el gobierno anterior. O sea, ¿qué decía el gobierno anterior? Que no tenía que haber negociación colectiva. Que lo que tenía que haber es lo que ellos llaman en términos filosóficos meritocracia. O sea, ¿por qué uno tiene que ganar igual que el otro? Si hay uno que anda bien y el otro anda mal, ¿no? Y hacían creer que la negociación colectiva era lo que generaba desocupación, porque al estandarizar los puestos de empleo, las remuneraciones y las funciones, entonces los patrones no toman más gente. Cada vez que hay gobiernos como el anterior, o como la dictadura militar, o como el de Menem. Miren, Menem venía del peronismo y eso y actuó en contra de ese proyecto. O sea, no se trata de identidades partidarias, sino de proyectos. Cada vez que gobernaron estos tipos que cuestionaron ese otro proyecto, que cuestionó fuertemente la negociación colectiva, hubo flexibilización laboral y hubo mayor desocupación. Y entonces, ¿cómo me la explicas? ¿Cómo puede ser que te estén todo el tiempo diciendo por la tele que el problema del desempleo es que el empleo es caro y cuando el empleo se abarata hay mayor desempleo en lugar de mayor empleo? Algo del relato no camina. La frase típica, Rubén, fue: hay que descartar la grasa militante. Bueno, En a el los Estado, laburantes del Estado le decían la grasa afuera, militante. Bueno, y a los grandes empresarios darle la facilidad de poder echar cuanto se le parezca a ellos, una facilidad mucho mayor todavía.
Es que tiene que ver con Cada- eso, de darle confianza a los que vienen, ponen las industrias y fugan la plata. Es como, Exacto, exacto. Y ojalá fuese que se queda, pero no. cada cuestión de las que ellos plantean tiene una reválida. O sea, nosotros lo vamos a ver a qué llaman ellos el empleo caro en la Argentina y por qué la Argentina es una excepcionalidad. En eso ustedes tienen mucho que ver porque el sistema de salud es parte de la excepcionalidad de la Argentina. La negociación colectiva es la herramienta que tienen los sindicatos, esa herramienta la construyeron en esa época histórica, en el primer peronismo, estuvo, bueno, otra de las cuestiones rebatibles de lo que dicen ellos, el peronismo gobernó los últimos 70 años, bueno, no sé, a menos que piensen que Videla era peronista, no se entiende por qué dicen eso. En realidad, el peronismo cae en el 55 y de ahí, digamos, hasta el 2003, gobiernan los años de Cámpora y Perón, 2 años, porque después el menemismo es un proyecto neoliberal. Entonces, independientemente de los sellos partidarios, lo que nosotros llamamos peronismo como proyecto nacional, popular, industrial, democrático, pluralista y ahora también feminista, independientemente de eso, muy poco tiempo gobernó la Argentina. Esto lo gobernaron los 10 años de Perón, 2 años más en la década del 70, 3, 73, 76, 3 años más, son 13, y los 12 años kirchneristas, que tampoco fueron fueron años de disputa, fue un año de interrupción, fueron 12 años de interrupción del neoliberalismo, no fueron 12 años donde avanzamos con nuestro proyecto, sino donde acomodamos un poco los jugadores después de que ellos habían hecho explotar al país. El proyecto, digamos, de las clases dominantes explotó en el año 2001. Nosotros tuvimos 3, 4 años acomodando los soldaditos y después cuando intentamos avanzar, éramos comunistas, éramos... O sea que el kirchnerismo tampoco... Piensen esto, miren, el eje central, lo que divide los dos proyectos, es la extra renta exportadora. En el peronismo, esa extra renta la manejaba un instituto que se llamaba IAPI. O sea, ¿quién exportaba? El Estado Nacional a través de un instituto IAPI. Ese instituto se quedaba con la extra renta de la oligarquía y de ahí le pasaba guita a un banco que se llamaba Banco Industrial y el Banco Industrial fue el encargado de llevar el proceso de sustitución de importación, o sea, de plantar fábricas en toda la Argentina. Ese Banco Industrial también daba crédito a pequeños emprendedores, se diría hoy, ¿no? Para que armen su propio tallercito metalúrgico. Por eso vos ibas caminando, cuando yo era pibe, yo tengo 55 años, vos ibas caminando por el conurbano, por los barrios de la periferia porteña y escuchabas el balancín como una música. Porque cada tipo que podía cazaba un crédito y atrás de la casa se ponía digamos, una pequeña metalúrgica con 4 obreros y bueno, y el tipo sobrevivía, vivía bien. Tenía su casa y el FIA 1100, se iba 15 días de vacaciones, era un tipo feliz. Esa fue la sociedad que planteó el peronismo, ¿no? ¿Con qué la hizo? Apropiándose del 100% de la extra renta de la exportación. El kirchnerismo no llegó al 40%. Cuando la quiso llevar al 40%, estalló lo que se llamó la crisis del campo. La famoso 125. ¿Entienden? O sea, y hoy debe andar por ahí un 30% debe ser esa apropiación. Y lo que hacen los tipos hoy, además no la venden. O sea, aparecieron nuevos elementos tecnológicos que le permiten acumular. El silo bolsa es uno de esos. Los tipos pueden tener los granos 4 o 5 temporadas en un silo bolsa. A menos que venga la cámpora con las mulitas que le comen los quiliquinchos, que le coman las hojas, los tipos la tienen ahí adentro. ¿No? Los montoneros de la cámpora, que ahora también andan vacunando gente, según ellos le rompen los silos. Hay un comando montonero camporista rompiendo silo bolsas en el campo. Bueno, fenómeno. En el mismo momento que ellos incendiaban todos los campos para apropiarse de los campos incendiados. El gran problema que tenemos en este momento no es la existencia de los dos proyectos, que es histórico, insisto, 1810.
El gran problema es el relato que se construye de los medios, que le hace creer a doña Rosa o a nosotros, docentes, profesionales, que en realidad nosotros pertenecemos al otro proyecto. Claro. O es más, no te lo muestran el otro proyecto, porque nadie lo conoce. De hecho, la primera medida de Macri es bajar las retenciones en una alegría y un baile delante de un acto que fue también, o sea, todo a favor de estos grandes empresarios agroexportadores. No, está claro que la pertenencia de Macri es Blanco Villega, ¿no? O sea, además de Macri es Claro. Blanco Villega. La pertenencia de todos estos sectores son todos exportadores y jugadores de capitales, eso no tengo duda. Eso es así. Pero le bajó las rentas. Lo que pasa es que ellos no... necesitó la plata también. ¿Cómo? O sea, que no dijeron nada. O sea, No. que le hizo el doble juego. Primero le bajó las retenciones y después se la subió y no cuestionaron ni nada. Y ahora cuando estaban, vuelven otra vez a superponer la cuestión de la 125, que si no la pago, que si no lo vendo, que si no lo pierdo. Y bueno, y estamos otra vez en la misma situación, exactamente lo mismo que nos pasó allá en el 2008-2009. Perfecto. Salieron con paros, salieron cortando calle. Vicentín es un ejemplo, claro, del poderío de doña Rosa arrastrada, digamos, llevándola... Sí, todo el pueblo de Reconquista saliendo a la calle a defender un defraudador del Estado y del banco del Estado, ¿no? De la plata que nos pertenece en realidad. Que es de todos, y que tendría que haber estado en salud, educación y todo ahí invertido, donde había un desvalijamiento, un vaciamiento de todo lo que era primeras necesidades, digamos. Y sin contar que sobre llovido mojado lograron un decreto, el 949, que es donde portuariamente van a hacer lo que quieran, como quieran, y Argentina no va a poder decirle mío, va a ser todo manejado desde Montevideo. Entonces, para que veamos pero y tremendo, y el discurso hacia la clase, hacia los ciudadanos, hacia la gente, a la sociedad, es la propiedad privada, ¿no? ¿Cómo no? Van a venir por tu casa, por tu auto. Es como las políticas de Estado llevan esa Muy bien. forma de comunicación. Ahí también hay otro contrapunto, ¿no? No sé cómo quedamos enredados en el tema de la propiedad privada, porque en realidad uno de los principios del peronismo, y del sindicalismo más que del peronismo, del sindicalismo, porque eso lo hizo el sindicalismo, fue construir propiedad privada para los trabajadores. Porque este es un país muy fácil de propiedad privada, pero la propiedad privada se concentra en manos de unos pocos. Y lo que el sindicalismo en la Argentina, a partir de esa inclusión en ese frente, no paró de construir propiedad para los trabajadores. Los hoteles sindicales, los planes de vivienda, los recreos para el asado de los domingos, todo eso, las obras sociales, son propiedad privada de los trabajadores. El tema es que en el capitalismo los trabajadores no tienen acceso a la propiedad privada de todos. Pero son de uso comunitario muchos de esos. Uso comunitario. Es propiedad privada de uso comunitario. Por lo Ese es el tema. Nadie más que nosotros para defender la propiedad privada de los trabajadores. Nosotros queremos que los trabajadores tengan acceso a la propiedad privada. ¿Cómo quedamos enredados en ese debate? Bueno, es la inteligencia de ellos. Ellos no van a hablar nunca de cómo hace la guita Echeverre. Ellos van a mostrar a 4 locos entrando a un campo diciendo que, miren, es el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, ¿no? Y uno queda como atónito porque dice, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿De dónde salió todo esto? Y bueno, un gobierno en el medio de una pandemia, flojo de reflejo, chao, otro pibe que sale y habla cualquier cosa, a saber quién le paga para hablar esas cosas, y bueno, y quedaste atrapado en un debate que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Mientras que un chico va a cazar una vizcacha y le pasan con una camioneta por encima, entonces... Sí, y eso fue acá nomás en Canuela. Eso fue mi pago, ahí en Canuela. Bueno, miren, otra cosa interesante.
nosotros la propiedad privada que hemos construido para nuestros compañeros la hemos hecho en base de lucha, de sacrificio, de organización, de unidad y solidaridad. Muchos de los tipos que hoy se rasgan la vestidura de doble apellido le afanaron la tierra a cualquiera. Y si uno se pone a investigar de dónde viene el origen de la tierra, están todos flojitos de papeles. Sin embargo, sería como que nosotros somos algo así como marxistas expropiadores de propiedad bien habida. Entonces yo creo que no hay que entrar en esos debates, creo que el error es entrar en esos debates, el error es tener a Graboy hablando cosas sin sentido en la televisión por 10 minutos de fama, porque después eso te lo reproducen todo el tiempo. Pero digamos, lo que hay que hacer es construir con nuestros compañeros claramente este debate, el debate de modelo contra modelo. La habilidad de ellos es buscar la paja en el ojo ajeno, buscar algo de nuestro modelo y deformarlo y mostrarlo ahí con monstruosidad, ¿no? Te van a sacar el televisor color, te van a robar la casa y viene la cámpora. Ahora inventaron hace 2 días, como se le está cayendo toda la estrategia, ahora te va a vacunar la cámpora. Ahora la vacuna te la va a dar la cámpora. Entonces vos te quedás como diciendo, esto no puede prender. Bueno, prende. Ayer estaba el primo de Macri hablando por la tele, qué barbaridad que la cámpora anda secuestrando gente para vacunarla. Bueno, es difícil, por eso las organizaciones sindicales tenemos ahí un rol de primera línea. Hay que discutir con nuestros compañeros qué es este invento de la grieta, cuál es el modelo en donde nosotros nos desarrollamos colectivamente como trabajadores y cuál es el modelo que nos excluye. Y bueno, la verdad, con todo respeto, lo podemos discutir. Yo encantado de la vida, a mí me invitan a discutirlo y puedo estar hasta las 4 de la mañana. Yo les aseguro que ninguno de ustedes, como trabajadores profesionales de la salud, va a tener destino en un modelo de país que mercantiliza la salud. Lo que te va a mostrar es que vos podés estar del otro lado del mostrador. Te va a decir, mira, hay ganadores y perdedores, vos elegís. O te ponés la clínica del doctor Cureto, te vas a laburar una guardia a un hospital por 3 pesos con 50. Pero elegí vos. Nosotros no, es una decisión tuya. Las clínicas del doctor Cureta vos no te la podés poner. Vos sabés que en esa discusión entraba con uno de los estudiantes de enfermería, ¿no? Ahí en la Grierson. Sí. Entonces yo le decía, y finalizando ya la carrera, 3er año, entonces me decía, sí, profe, porque yo voy a ser el enfermero que trabaje en 3 turnos. Claro. Porque yo quiero comprarme el auto, quiero comprarme la casa, porque acá no trabaja el que no quiere. Y le digo, pero ¿y tu salud? Ahora lo decís porque sos joven, le digo. ¿Cómo va a quedar tu salud de acá a los 10 años, trabajando en ese ritmo? 3 trabajos. Porque el enfermero hace eso. El enfermero está en una guardia pública, en una guardia privada y quizás después pasa a la ambulancia. Claro. Todo por elevar el nivel y poder decir, bueno, mirá, esto es lo que yo hago y el mérito es mío. Cuando lo están usufructuando, como vos decís, ¿no? El tema de la plusvalía y demás, cuando el trabajo, la ganancia de tu trabajo se lo lleva a otro. Pero bueno, le digo, ¿por qué no luchás por un sueldo digno? En vez de tener 3 trabajos. Y ahí entramos en la discusión de cuánto el discurso comunicacional ingresa a nuestras mentes y dice, no, bueno, y bueno, viene con esto de que él iba a ser el liberal que él votaba a Esper y bueno, y toda una cuestión en la escuela pública. Le digo, ¿vos pensás que la escuela pública es esto porque es gratis para nosotros? No, la escuela pública la bancamos todos y acá estás estudiando gratis. ¿Pero por qué? Porque también tenemos esos recursos gracias a la lucha de un montón de trabajadores y tenés la posibilidad de decir, bueno, educación pública, gratuita y de calidad. Todo eso, ¿no? En una discusión de por qué el mercado y por qué la salud como un mercado también. Y ahí entramos en otras discusiones con
con el tema de las prepagas, y con esto de nuevo, de un sistema integrado de salud, donde venimos con este proyecto que vendría a ser algo que dé un vuelco a lo que nos hizo ver la pandemia, ¿no? Cuánta necesidad de que el Estado intervenga en esto de la salud, más desde el lado de la prevención, de la promoción, de la atención primaria, y no llegar a todo lo que es la complejidad y a enfermar, ¿no? Y a ocuparse de la enfermedad. Muy bien. Bueno, yo la verdad que nos van a sobrar estos 20 minutos porque si empiezo el tema ahora no lo termino más. Me falta terminar el desarrollo de la historia. Ustedes ya saben que hay dos modelos. Hay un modelo exportador, agroexportador, que en algún momento además va a ser fugador de capital, o sea, cuando el capitalismo se financiariza a partir de la dictadura militar, se vuelve jugador de capitales. Y hay otro modelo productivo que tiene que ver con el desarrollo de la industria, al cual genéricamente vamos a llamar peronismo para que se entienda, pero va mucho más allá que esta identidad partidaria. Perdón. Sí, que antes de la dictadura también se fugaban capitales. No como, sí, bueno, siempre se fugaron capitales. Claro, sí. Siempre fugaron capital. Sí, Eso era. Está muy bien. ¿Por qué lo ponemos a la dictadura? La vaca en el barco hacia Francia, o sea, y el palacete en Francia también, obviamente. Sí, pero hay una cuestión. Y eran de los mismos vacunatenientes que teníamos. Sí, hay una cuestión. En el año 79 hay una reforma financiera en la Argentina que legaliza prácticas de fuga que antes estaban prohibidas. Entonces, digamos, si uno mira la cantidad de capital que se fuga a partir del año 79-80, empieza a ser importantísimo. Miren, hay un tipo que hizo un juicio por esto. Hay un tipo que hizo un juicio. Y el tipo estima que hay 500.000 millones de dólares de argentinos fugados. El tipo estima, digamos. Suponete que sea la mitad. Suponete que sea la mitad, 250.000 millones de dólares. Uno se preguntaría, con esa guita acá seríamos el mejor país del mundo. Y uno dice, bueno, viene este debate. El debate viene que te van a decir, bueno, pero es guita de ellos. No, no es guita de ellos, porque ahí está el concepto de la producción y el trabajo. Esa guita es con trabajo argentino. Es con trabajo de esta sociedad. Y es con gente que formaron es gente que ustedes, la salud, el aparato de salud, puso en condiciones de ir a trabajar. Y gente que nosotros, el aparato educativo, puso en disposición de ir a trabajar. Y todo eso lo garpó el Estado, o sea, toda la sociedad. Ellos fueron, laburaron, producieron una guita y el dueño se la llevó. ¿Me entiendes? No es que la reinvirtió, Y la deuda externa que generaron en esa autobicicleta financiera la terminamos pagando 2 veces. Porque Cavallo estatizó la deuda externa privada, la deuda de ellos, de esa bicicleta financiera que se habían autohecho. Por eso. O sea que perfecto, no miren, pagamos, ahí la economía, 2 deudas de ellos. Con esa reforma financiera de Martínez de Oz, la economía argentina tiene como un antes y un después. Antes era un proceso de sustitución de importaciones que había empezado más o menos en el año 33-35 y que había terminado en el 76. Se llamaba proceso de sustitución de importaciones, es decir, lo que quería hacer la sociedad argentina era generar industria, desarrollarse. Algunos querían que ese desarrollo no sea autónomo, la oligarquía, y otros, ahí aparece el peronismo, plantearon un proyecto de desarrollo autónomo. No solo el peronismo, porque ese proyecto también lo planteó el radicalismo con el programa del 49, el programa de Avellaneda, y también lo expresó el radicalismo en el gobierno de Frondizi y de Ilía. O sea, no era solamente una cosa de Perón, era un proyecto nacional que tanto el radicalismo como el peronismo impulsaban, y algunas otras fuerzas. No era un proyecto de un solo partido, a esto me refiero. Pero uno genéricamente a eso le dice peronismo, pero en realidad es un proyecto nacional.
en el año 79 se cae esa concepción de la economía y en boga con el mundo, Thatcher, Reagan, los dos hacen reforma financiera, aparece una economía que mundialmente se la conoce como de valorización financiera. Es la idea de que la guita se hace con operaciones bursátiles y bancarias y no produciendo. Esa es la economía del neoliberalismo, de la globalización, que hoy es la economía dominante. Hoy es la economía dominante. Por eso todos los problemas de laburo y todo lo demás. Dentro de esas clases dominantes, fíjense la paradoja. La paradoja es, la Argentina es un país que por estructura se aferra a la economía de la sustitución y al estado de bienestar. Tenemos clase trabajadora organizada, defendemos la escuela pública, el hospital público, sí. Pareciera como que la sociedad argentina con uña y diente se aferra a un proyecto colectivo. La clase dominante argentina es la clase más fugadora de todo el continente americano. O sea, es la más neoliberal. Esos dos extremos se expresan en puja por primera vez más claro que nunca, ¿no? Porque estos tipos lograron, antes se metían, armaban golpe de Estado, te compraban a un tipo como Menem, agarraban a un estúpido como De la Rúa. Ahora tienen un partido, que se llama el PRO, en donde ellos dicen que son el círculo rojo. Es maravilloso, nunca está tan claro. El problema es que después tienen un tipo como Mañeto que genera 27 relatos a la vez, que hace que esto no quede tan claro. Entonces que un tipo que vive en un departamento de un ambiente crea que esto le pueden solucionar su plan de vivienda y saque un crédito UVA, hipotecando a toda su familia para el resto de su vida. ¿Cómo lograron estos tipos que le compren un crédito UVA, que fueron los créditos de la burbuja inmobiliaria que estalló en el mundo, y vinieron acá, después de 10 años lo vendieron y la gente lo compró? Pobre gente, porque lo compra porque quiere comprar su casa. Es una estafa. Esos créditos en el mundo generaron la burbuja financiera inmobiliaria que hizo cara al mundo en el año 2008. Pasó el tiempo y en el 2016 lo estaban vendiendo acá. Yo me desprecia. No compren esto porque no lo van a poder pagar. Porque está atado a la inflación. Es una locura. Es un rodrigazo permanente. Todos los meses tiene un rodrigazo. No lo termina de pagar más. No que, ojalá no lo terminás de pagar, no lo podés pagar, te lo van a sacar, ¿me entendés? Bueno, esa es la historia, chicos, chicas, creo que con mucha sinceridad, con mucha honestidad intelectual, este es el debate que hay que dar. Yo sé que cuesta, que hay compañeros que tienen una suerte de amor por la autonomía y toman distancia de los partidos políticos y demás, pero no hay posibilidad de no involucrarse con la construcción del proyecto nacional. Cuando veamos la práctica sindical, que va a ser la clase que viene, que ya les anticipo, después le mando a Gaby, pero es el módulo 4 para el que lo quiera leer, yo siempre digo, no hace falta leer nada, por eso estamos 2 horas acá hablando, pero hay gente que le gusta más leer que escuchar, ahí lo van a tener. Lo importante es que cuando veamos la práctica, ¿de qué laburamos nosotros, de sindicalistas? Bueno, a ver qué tenemos que hacer. Nos va a quedar claro que si vamos a lo que tenemos que hacer con la idea de que qué lindo que somos autónomos, no calificamos. No compramos un fracaso seguro. Ya sea por ingenuidad de revolución de la alegría, o ya sea por creencia radical en la revolución social. Los sindicalistas tenemos la responsabilidad de que nuestras organizaciones acumulen políticamente con el entretejido social. Y de ese entretejido es como el agua que tenemos que beber para caminar en el desierto. Si no, te morís en el desierto, te dan una anchoa. No podemos hacerlo con un pensamiento extremo de autonomía. Por supuesto que esto no es partidario, que la maduración partidaria, cada uno que vote lo que quiera, pero tienen que entender que no puede acumular con un proyecto que deja sin salud, sin educación, sin industrias a nuestra sociedad. Ahí perdemos seguro, no tenemos destino. Yo quería hacer un comentario como alumna. Sin soberanía, Rubén, también la soberanía, ¿no? Para que Mara quería hablar.
Sí, Sí. es corto, pero me parece que nos compete más bien a los médicos y a los que ingresamos al curso por fuera de los docentes, con esta eh, digamos, unión estratégica que tenemos, por suerte, con UTE, los integrantes de CIMIRA. Cuando compartí el texto de Daniel James en el grupo de WhatsApp, una persona inmediatamente salió. Y yo dije, bueno, habrá sido casualidad. Y después leo el título y el título dice peronismo y sindicalismo, los inicios del sindicalismo a partir del peronismo, etc. Me lo puse a pensar mucho tiempo después. Yo creo que los médicos en particular, no solamente el resto del equipo de salud, sino que los médicos en particular, somos personas con tal vez con, no sé, habría que estudiarlo, pero no sé si es una característica con la que se nos forma, es decir, se nos setea, se nos formatea así, o si la traemos previamente antes de ingresar a la facultad y después surgimos como surgimos. Pero hay una idea como de que debemos ser apolíticos, que es una palabra detestable, que a mí me produce acidez y reflujo. Y que en realidad lo que la gente que la usa lo que quiere decir es que no son o que no tienen partido político. Y lo que a mí me parece que no se alcanzó a entender todavía es que el peronismo, más allá de la inclinación política, ideológica, filosófica de cada una de las personas, el peronismo es material de estudio. Es material de estudio porque es una parte viva y importantísima de nuestra historia. Y si nosotros estamos estudiando sindicalismo, el nacimiento del movimiento obrero, lineamientos fundamentales de los grupos sindicalistas en la Argentina, no hay manera, no existe la forma. Vos decías, bueno, no, Jaureche se lo evita, la cátedra ni siquiera quiere que tome sus textos. Bueno, por ahí seguramente quedan autores rezagados de los más extremos, pero el peronismo en su generalidad no se puede dejar de estudiar desde una perspectiva totalmente histórica. Y eso todavía hoy, 2021, hay gente que no lo sabe. Sí, Que lo tenés que estudiar como estudiamos nosotros, ¿qué decirte? El aparato digestivo. Lo total. tenemos que estudiar. Está buena la metáfora. Está buena. Aunque Mirá, seas, digamos, te quieras denominar apartidario Traumatólogo, estás o en el comienzo de la antiperonista carrera. o radical o sí, comunista o socialista o no tengas ninguna de estas. bueno, sobre todo un colectivo que pretende, que quiere construir un sindicato, porque digamos, hacer sindicalismo y no entender esta dimensión del peronismo es como querer que llueva sin agua. Es un imposible, ¿no? Entonces, nosotros, a mí mi intención no es que ustedes sean peronistas, sino que entiendan el proyecto que incluya el peronismo. Uno puede formar parte de ese proyecto aún sin ser peronista. Hay muchos ejemplos en la historia, en el presente, pero no podemos estar en contra de ese proyecto porque no tenemos destino. A eso me refiero. Eh, Ahora, ese texto que vos compartiste es un texto clásico que explica la autonomía del sindicalismo dentro del peronismo. O sea que es Eso es lo que, justamente un exactamente texto. eso es lo que más Lo violencia me contrario a lo produjo. que Está resume. en la currícula de las universidades. No se le Sí, Sí, ocurrió sí. a Rubén Busán. no, claramente no. Y aparte digo, yo lo cité, ese texto, justamente para contribuir al debate de la autonomía, entendiendo que si querés autonomía tenés, lo que no podés tener una autonomía que juegue en contra de la clase trabajadora. Ahora, si vos querés autonomía, fíjate Bandor la autonomía que tenés. Porque no podés tener una autonomía que diga, no, bueno, yo no pertenezco al proyecto que pretende construir hospitales. Vamos a decirlo francamente, porque yo creo que hubo momentos
que los tipos estaban muy cebados y dijeron cosas que no hay que olvidarse. Nosotros tuvimos una gobernadora en la provincia de Buenos Aires que dijo, lo siento por ustedes, pero no voy a construir ningún hospital más. Como si en verdad construir un hospital... Y lo que estaban terminando no los habilitó. Parece como si hubiese sido un acto de corrupción construir un hospital, ¿no? Entonces, no sé, digo, si hay algún médico, o sea, discutámoslo, porque no es que yo planteo esto como, oh, hay médicos que no entienden esto. No, ¿sabés la cantidad de maestras y maestros que no entienden que los tipos que docente en la escuela? ¿No? Yo siempre digo, si yo pongo una urna en una escuela, la reta gana 70-30. Y después vienen y me dicen, ¿y vos qué hacés por mi salario? ¿Qué hace la UTE por el salario? Vos poneme la cancha, no te pido que me la pongas a favor, pero no me la pongas así, porque es dificilísimo. Bueno, hay que animarse a tener esta discusión con amor de compañeros, pero no podemos decir todo que es, bueno, no discutamos para que haya paz, no que no haya paz. Entre nosotros que haya discusión profunda, tensión, a mí me entristece cuando se van de los grupos, porque también discutimos dónde lo vamos a discutir. Y fue un éxodo bastante importante la de este grupo que hubo, en un momento que a mí me llamó la atención, y digo, bueno, es evidente que todavía no quieren deconstruirse de su estereotipo individualista y demás, porque otra razón no hay cuando estás hablando de la necesidad de una integración para que mejorar todas las situaciones, no solo de el trabajador, sino de los pacientes y de la ciudadanía en general, digamos, ¿no? Sí. Ahora, yo insisto con esto, el peronismo ahora como te digo, el peronismo como entidad partidaria es revulsivo a los sectores medios, como entidad partidaria. O sea, si yo vengo con la marcha, con Perón Evita, digo viva Perón carajo y todas esas cosas, las clases medias se asustan de esto y evidentemente tienen derecho a hacerlo. Si nosotros nos quedamos con esa superficialidad, le estamos, digamos, consolidamos el modelo del multimedia, consolidamos esa idea fantasmagórica y monstruosa del peronismo. Lo que tenemos es que discutir esta contradicción entre los dos proyectos. Un proyecto de desarrollo nacional que potencia a nuestra sociedad, que nos incluye como profesionales y trabajadores, y un proyecto de exclusión que tiene como norte solamente la vinculación con el mercado externo, solamente, ya sea para venderle productos primarios o para fugar capital. Entonces, esto hay que sacarle el ropaje, macrismo, peronismo, y discutirlo como proyectos colectivos. Hay un proyecto de exclusión y hay un proyecto de construcción colectiva. Después vemos cuáles son los nombres y apellidos. Lo que no podemos hacer es dejar de discutirlo. De discutirlo hay y que aguantarlo. Nos da lugar y nos invita a participar. Es evidente, nos obliga a participar. Si no, también de alguna manera nos vamos quedando afuera. Exacto. Muy bien, Gaby. Así es. No se desalienten en esto. Yo colaboro en todo lo que pueda. Me interesaría mucho que los compañeros que se van vuelvan, que lo puedan, que encuentren acá un lugar para putear, para que nosotros podamos tomar de esa puteada y transformarla en un abrazo. Pero está mal que se vayan enojados porque ahí es donde perdemos. Hay que tratar de discutirlo, insisto, sacar el ropaje de los nombres y el apellido y verlo tal cual es, y entender que tenemos un destino común. Ese destino común lo vamos a construir en unidad, con solidaridad y con organización. Y ustedes están construyendo una organización, así que están en ese camino. El encuentro que viene vamos a ver de qué laburamos nosotros los sindicalistas, van a ver qué difícil. Una cosita, Rubén. No nos olvidemos que en los 90 nos hicieron a muchos, porque me incluyo como profesional en esa época, odiar al sindicalismo. Bueno, claro, sí. Entonces hay toda una construcción neoliberal, capitalista, que nos atravesó, y en las facultades nos hicieron mamar eso, ¿no? El encuentro que viene, ese odio por ahí, esa aversión. Antes de empezar el encuentro que viene, muy por arriba, yo voy a poner otra imagen para explicar
hoy vimos la historia del sindicalismo hasta el peronismo. Yo le voy a explicar muy cortito qué pasó después, y ahí en ese después, del 55 al 83, se construye el odio al peronismo. Y no es joda, porque hubo muchos muertos en ese odio al peronismo. Y todas unas ideas muy ligadas a lo monstruoso del peronismo. Que los sectores medios, digamos, rechazan y lo tienen como verdad, creo yo. El mito del parquet, hay gente que lo cree, pero sinceramente, está convencida de que la gente levantaba el parquet para hacer un asado. Entonces es complicado cuando un compañero que está formado, que es ilustrado de la clase media, bien alimentado, te dice, no, los negros levantaban el parquet a hacer un asado. ¡Pum! Bueno, yo sinceramente creo que hay que discutirlo profundamente. Vamos a tomar una imagen, 5 minutitos, terminamos esa historia, la historia de lo que fue la resistencia y demás, y nos metemos en el laburo cotidiano para que vean. Yo creo que ahí se va a ver claramente que no podés hacer sindicalismo si no tenés una mínima participación en la política. Porque no podés laburar de yo no me meto. Si justamente vieron la movilización de Bernie, el cuadro es metete. Sí. Queremos estar ahí, queremos discutir, queremos la nuestra, queremos contarla. Ser parte de eso. ¿Eh? Pero asusta, bueno, estamos en este y aún en los 90 para que vos nos transmitas la templanza que tenés para decirle a un compañero, una compañera que te dice, yo quiero estar en el sindicato, pero no quiero hacer política. Entonces, bueno, tranquilo. Está muy bien. Pero asusta también. No, esa persona quiere la representación. Pensémoslo por ese lado. Esa persona quiere la representación porque por ahí tiene otro tipo de formación ante la exposición y la charla, pero él se siente parte, pero él ve en el otro la representación. No. Me parece que el otro también está buscando que alguien en su idea ve en el otro una persona que tiene más diálogo, más propuesta y se siente representado. Por ahí eso, me gusta lo que haces, te doy mi confianza y te doy mi apoyo. Por ahí creo que pasa también. Muy bien. Bueno, eso es política, pero ya todo la política sí, totalmente. Es hacer política. Sí, también hay niveles, con esto los dejo, lo pensamos para la próxima. Hay niveles, o sea, yo entiendo, por ejemplo, que un compañero que se afilia a un sindicato diga, no, a mí no me interesa el TAC, y está bien, porque él lo que hace es esto que decía Guillermo, creo. Digo, bueno, yo me siento representado con ustedes hagan sus cositas, no me importa. Ahora, otra cosa son los compañeros que van a construir una organización. Bueno, el compromiso político no lo podés esquivar, no lo podés esquivar. No existe un grado de autonomía ahí, ¿viste? Porque es el poder. Porque está ahí, seguro. Hay una parte del poder que te claro, estás totalmente adentro o no, seguro, no, perfecto. Sí, eso no hay duda de que tenés que bailar. Claro, y al compalo tratá de ponerlo vos si podés. Exacto. Exactamente. Es eso. Y aún en los 90, con toda la destrucción que había resistencia de la clase trabajadora a todo la decisión política de la destrucción que se estaba dando. Porque estaban los docentes con la carpa, estaban aerolíneas, estaban todos en la calle defendiéndose, movilizándose y todo lo demás, aún contra esa decisión política del poder que habían votado, que se había votado, porque a Menem se lo votó. Voy a recurrir a una última figura de la autonomía para los compañeros. Fíjense que en el recorte de la película, hay una discusión entre Eva Perón y los ferroviarios. Sí. ¿No? Fíjense el grado de autonomía que tenían esos ferroviarios que discutían de igual a igual con Eva Perón su identidad, porque el tipo dijo, yo soy socialista, no soy peronista. El problema es que no se puede discutir, se puede discutir desde la autonomía, lo que no se puede sostener una autonomía que te excluya del proyecto político de la clase trabajadora. Yo puedo ser autónomo, lo que no puedo es ser un marciano, no puedo estar afuera del mapa. Puedo no ser peronista, sí, ¿por qué tengo que ser peronista? Eso es independiente. Lo que no puedo estar en contra de un proyecto que garantice crecimiento económico,
y distribución del ingreso. Si eso lo impulsa el peronismo, y bueno, tendré que negociar con el peronismo. Si mañana viene Carlitos y hace eso, seremos carlitistas. No, por eso me parece que pasa por lo que vos decís, Rubén, que el otro se meta en tu proyecto, tratar de incorporarlo y el otro lo analice y lo incorpore y dice, no, mirá, el Camino tiene razón, vamos todos por esto. Sea socialista, como decís, si tenés que ser Carlitos, pero claro, tenemos lo que tenemos que hacerlo. Compromiso de época, no, claro. No encajarnos nuestra autonomía de clase. No existe esa autonomía, más que autonomía es neutralidad, la neutralidad no existe. Digamos, preservemos nuestras ideas, preservemos nuestras cuestiones, pero tengamos compromiso de época. Eso es lo que me parece. Y tengamos en cuenta cuál es la... Miren, hay otra escena, con esto cierro, se lo juro. Hay otra escena que es muy conmovedora, que es cuando Evita le dice a Perón en la intimidad de su casa, insisto, estos diálogos no son reales, están todos construidos por Feynman, pero son magistrales. Evita en la intimidad de su casa le dice, Juan, al final no me preguntaste por qué quiero ser vicepresidente. Y Evita habla de la bastardía. Evita le cuenta su historia de bastarda. Y le dice, ya me cansé, quiero ahora un lugar institucional. Esa historia de bastardía, la bastardía de la clase trabajadora. La clase trabajadora dentro del capitalismo es bastarda. Nunca le dan el lugar. Nunca, siempre está golpeando a la puerta, siempre quiere entrar. Nuestra obligación como dirigentes sindicales es romper esa pared, es terminar con la bastardía, es meternos del otro lado. Y no es fácil. Si alguien vio la escena, recuerdan que Perón, después de ese discurso desgarrador de Eva, dice, ¿habrá dulce de leche? O sea, no le da bola, no se hace cargo del reclamo. ¿Por qué? Porque esa conquista nos pertenece como trabajadores y no te la van a dar, la tenés que conquistar. No es que, bueno, che, mira, está en el petitorio que quieren terminar con la bastardía. Bueno, dáselo. Esa es una de eso no volvés, y que de eso no volvés lo de conquistado. Cuando lo conquistaste, ya está. Ya está, exacto. Eso va a ser siempre el concepto de clase. Entonces, es posible dentro de una alianza, en este caso el peronismo, ponele el que quiera vos, es posible concurrir a una alianza política sin perder tu identidad de clase y reclamar por lo que tu identidad de clase te dice. En este caso, nosotros queremos romper con la bastardía de la clase trabajadora. Queremos tener verdaderamente un lugar en la mesa de decisiones. Bueno, no es que Perón nos representaba en esa mesa, siempre quisimos un lugar en esa mesa. A veces lo tuvimos, a veces no, pero siempre peleamos por un lugar en esa mesa. Porque el lugar en esa mesa es lo que garantiza nuestra libertad. El peronismo agregó la silla, digamos, es verdad. Y ahí hay que discutir si la mantenemos siempre y le podemos sumar más silla. Esa es la idea. Perfecto. Bueno, chicos, chicas, perdón por me fui un poquito de tiempo, pero se puso linda la discusión. Excelente, como siempre. Así que celebro el debate. Esperamos el módulo 4. Sí, yo te lo voy a mandar a Gabriela para el que quiera, el módulo 4, para el que quiera. No hay ningún compromiso de lectura. Fíjense que estas charlas son mucho más ricas. ¿Sí? Sí, bueno, nos vemos. El saludo a todos, muy bueno. Gracias, Rubén. Chao, hasta luego. Chao. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos. Te voy a mandar.